Migración, ¿qué hacer? Bueno, Paco Jiménez Chet nos dice, bueno, pensé que la pregunta iba en el sentido de cuál es el plan para solucionar el problema. Está haciendo un comentario sobre el vídeo que hicimos alrededor de si existe o no existe un plan estratégico como origen de los actuales procesos migratorios en Europa, ¿no? Bueno, vamos a responder a Paco Jiménez, en sentido contrario, ¿no? Plan para solucionar el problema, ¿qué se puede hacer con respecto a ese tema? Bueno, primero es muy importante dejar clara la causa. Es decir, si no se habla porque no se deja hablar o porque no queremos enfrentarnos con los empresarios, que ese es siempre el problema, ¿no? No se dice que la raíz del problema es ese apetito voraz de mano de obra barata, y como, digamos, como base o punto de referencia el que ese apetito voraz de mano de obra barata no sea canalizado, encauzado, regulado por los gobiernos, pues entonces es muy difícil canalizar algo de lo que no conocemos o cuyas causas y mecanismos pues no analizamos, ¿no? Bien, ¿qué se puede hacer al respecto? Pues es muy sencillo, ya lo hemos dicho más de una vez. En principio, pues incidir en donde están exactamente las causas. Primero, desde un punto de vista técnico, ya lo expuso el Banco Mundial en los informes que hizo hace unos años sobre este tema, hay distintas vías técnicas y la más sencilla es un impuesto. Un impuesto a los empresarios que compense, en la medida en que se estime conveniente, ese lucro artificial que obtienen con mano de obra también artificialmente barata que traen de otros países, ¿no? Que compensa en la medida en que se estima conveniente, ¿no? Bien, ¿el impuesto a qué se dedicaría? Bueno, eso ya es otra cuestión, que puede decidir cada país, hay ideas distintas al respecto, ¿no? ¿Y qué más se puede decir? Bueno, pues primero, que es así de sencillo, solucionar el problema si se quiere solucionar. ¿Cuál es el verdadero quid de la cuestión? Que no se quiere solucionar. Ese es el tema, porque en nuestros países mandan los grandes empresarios y en nuestras fuerzas políticas que dicen que son de izquierda, de derecha o de centro, mandan los grandes empresarios. Y nadie se atreve en los temas importantes, nadie se atreve a enfrentarse a ellos. Esto es así. Estamos en el régimen de partido único y este es el otro problema, ¿no? Porque claro, técnicamente es algo que se puede hacer perfectamente, ¿no? Entonces, para que se haga, pues evidentemente necesitamos otra clase política. Pero por esta y por otras razones, ya hemos hablado de los problemas estructurales de Europa, etcétera, pues tenemos una clase política que no trabaja para los europeos, trabaja en Europa, en parte para Estados Unidos y en parte para intereses corporativos, ¿no? Mientras aceptemos una clase política, y hablo de gobiernos y de oposiciones, porque en el partido único sabéis que están todos estos que decían que son de izquierda, derecha o de centro, pero que es mentira. Entonces, mientras no cambiemos eso y tengamos una clase política distinta, pues difícilmente se van a arreglar los problemas. Este y otros problemas estructurales de Europa, ¿no? Bien, es así de sencilla la respuesta sobre qué hacer, ¿no? También hay otra cosa que es importante. Es importante cómo se analiza el tema, este tema, y en concreto la importancia de enfocarlo desde una perspectiva racional. Es decir, analizar cuál es el reto, las causas y hacer un análisis objetivo y racional, no emocional, dentro de lo posible. Y racional quiere decir desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque como en otros ámbitos del posmocapitalismo o del capitalismo woke, con el posmofeminismo, la manipulación de las minorías sexuales, etcétera, en la medida en que se crea un cierto descontento, un descontento creciente en la población, pues es muy fácil que aparezcan
movimientos de disidencia controlada que lancen unas respuestas emocionales y que jueguen con esas respuestas emocionales, y en vez de analizar los problemas realmente como son, buscando las soluciones desde la perspectiva de los intereses generales y poniendo esas soluciones sobre la mesa, pues se dediquen a jugar con emociones, ataques, pues insultos, y esto, pues, y buscar culpables distintos de los verdaderos, ¿no? Esta es la clave, una clave fundamental de la disidencia controlada, ¿no? Entonces, en este caso, pues, ¿qué ocurre? Con esas reacciones emotivas tienden a apuntar al problema hacia los migrantes, que son, digamos, el colectivo que evidentemente no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en los problemas que generan los procesos migratorios. Ya hemos dicho, primero hay una responsabilidad directa de los empresarios que se hacen ricos gracias a disponer de mano de obra artificialmente barata, y sobre todo, si se quiere, en esos políticos o gobernantes que no encauzan racionalmente el problema, que no se atreven a enfrentarse a los intereses de los grandes empresarios. Entonces, si eso no se apunta, no se dice, es por algo. Es porque muchas veces esos grupos que están, de pronto ponen el tema de la inmigración supuestamente encima de la mesa, desviándolo hacia esos mensajes mediáticos de las chalupas, las barcas en el Mediterráneo que nos invaden, etcétera. Pues lo que están haciendo es intentar responsabilizar a esas personas, a los migrantes, que ya he dicho que desde luego ellos no tienen ninguna responsabilidad, y ocultar, pues normalmente porque esos grupos están a su vez llenos de entre sus afiliados y entre sus financiadores de empresarios que se están haciendo ricos también con esos procesos, ¿no? Entonces, necesitamos análisis racional de los problemas con respuestas racionales y una nueva clase política. Así de sencillo. Y así de complicado también, claro. Pero ya digo, la solución técnica es clarísima. Tan clara como un impuesto. Bien, dejarnos preguntas o comentarios y darle la tecla, por favor, de suscribirse si no estáis suscritos. Gracias por seguirnos.